Sí, gracias Jorge. Buenos días a todos y gracias nuevamente por participar en esta tercera edición de Balanceo de Carga. Ha sido tan exitoso que cada vez que la tercera edición ha sido más exitosa que las dos primeras porque ha duplicado casi en su inscripción a las anteriores. Nuevamente, como bien lo dice Jorge, estas son actividades que son promovidas a través de Optimix y Microtik México para nuestra comunidad y llevar el mensaje a todos ustedes, ¿no? Y agradecemos su tiempo y su disposición. También hay una novedad esta vez, estamos rifando 5 cupones de descuento para nuestro próximo entrenamiento que va a ser en la ciudad de Guadalajara del 23 al 27. Este bono de descuento es por $1,000 por ambas certificaciones. Al final del webinar o en un momento en que Jorge lo considere prudente, podamos hacer el sorteo en vivo y esas 5 personas se le va a hacer llegar el cupón a su correo electrónico que registraron al momento de su registro. Y bueno, tendrían 24 horas para contactarnos y decirles que van a hacerle efectivo. En caso de que alguno de estos cupones no sea canjeado, vamos a hacer un segundo sorteo, lo grabaremos y lo pasamos al grupo que ustedes se están uniendo. Y bueno, tendríamos 24 horas más también para que puedan canjearlo y hacer efectivo el descuento al entrenamiento. No queda más nada que decirle por lo pronto. Gracias nuevamente y bueno, gracias Jorge por darme la oportunidad de decir estas palabras. Al contrario, gracias a vos, José, como siempre, tan atento y tan versátil. Aprovechen la oportunidad. Dentro de 2 semanas tenemos la certificación oficial Microtik en Guadalajara con el entrenamiento esencial y el avanzado de seguridad. Recuerden que somos los primeros en traer la certificación de seguridad a México. Así que ya estamos en la 4ª edición del dictado de esta certificación, la 3ª en México. Y bueno, ojalá que podamos seguir creciendo en el desarrollo de esta tecnología que nos permite desarrollarnos como consultores, que nos permite crecer y que nos permite acercar y acortar la brecha digital de las telecomunicaciones en México. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este webinar. Primero les presento a Optimix Networks. Nosotros somos una comunidad de consultores que desarrollan la guía estratégica de redes en distintos países de Latinoamérica. Siempre el objetivo es proveer conocimiento a las redes guiadas para que puedan crecer con independencia, ¿sí? La idea no es generar un vínculo de dependencia en la gestión de redes, sino que las redes puedan crecer a máxima velocidad. Y la forma en la que las redes crecen a máxima velocidad es cuando son autónomas, ¿sí? Entonces, Optimix Networks plantea ser un aliado impulsor de garantías y tranquilidad, con el cual la red guiada siente un respaldo y no una dependencia. Entonces, el desarrollo de infraestructura Microtik, planteos de gran escala, incluyendo PGP, incluyendo gestiones de protocolos de ruteo dinámico, soluciones de telefonía para las redes ISP de Latinoamérica. Objetivos de esta exposición: presentar el concepto de vínculos múltiples y el comportamiento de la red ante su presencia, presentar las técnicas de balanceo para agregación de conexiones SMP, bonding y PCC. Esas son las 3 técnicas de balanceo que nos van a permitir generar suma de caudales y de capacidades. Resumir los usos y particularidades de estas técnicas de balanceo comparándolas. Entonces, vamos a dar comienzo. Como les decía, este es el grupo WhatsApp que vamos a estar compartiendo para que puedan regalarnos sus preguntas en el grupo. Acá. ¿Sí? Siempre recuerden, el espíritu de los grupos WhatsApp es aprovechar la sinergia de la interacción con colegas. Entonces, siempre traten de compartir sus preguntas a través del grupo WhatsApp. A pesar de eso, les acabo de pedir que si me pueden regalar sus nombres, segundo nombre, apellido, por privado. Está bueno para así ya nos vamos conociendo por nombre y apellido y tenemos una interacción en nuestras agendas. ¿Ok? Entonces, damos inicio al webinar.
vamos a analizar distintas técnicas de balanceo y para qué sirven, ¿sí? El balanceo, o el concepto de también redundancia, es muy amplio y distintas situaciones van a plantear distintos recursos de balanceo. Entonces vamos a analizar primero qué situaciones se nos presentan y cómo MikroTik nos permite potenciar nuestra red en esas situaciones, ¿sí? Entonces tenemos una primera situación, párrafo 1, dos nodos, ¿sí? Dos nodos, una red interna, dos nodos vinculados con un enlace inalámbrico que nos brinda, por ejemplo, 800 megabits. Entonces tenemos dos nodos, podemos pensar que uno es el router de borde, el nodo central, el NOC, y el otro es un nodo de servicio adentro de una ciudad. Y necesitamos incrementar la capacidad transportada porque estamos teniendo más usuarios en esa zona de cobertura, donde está ese nodo de servicio, y necesitamos agregar otro enlace. Y vamos a usar la misma tecnología, vamos a usar el mismo equipo, entonces decimos que este nuevo enlace que se agrega a este planteo tiene la misma capacidad que el enlace anterior. Entonces, primer escenario, ¿sí? Dos nodos internos conectados por un enlace y quiero agregarle un enlace idéntico. Ok, eso se va a atacar de una forma y lo vamos a ver después. También podemos tener dos nodos, también internos, ¿sí? Pero un enlace, que es el que actualmente nutre a ese nodo de servicio, tiene capacidad de 400 megabits y queremos agregar otro enlace, pero ese enlace que vamos a conseguir y vamos a comprar tiene 800 megabits. O sea que tiene el doble de capacidad del enlace anterior y queremos sumar esas dos capacidades, ¿sí? Vamos a ver que hay una técnica de balanceo que nos permite sumar dos enlaces iguales y hay otra técnica que nos permite atacar la suma de enlaces cuando no son iguales. Y vamos a ver que la que permite sumar enlaces iguales no es útil cuando los enlaces son de distinta capacidad. Tercer caso, tenemos un proveedor de internet que nos brinda 100 megabits. Fíjense que ahora estamos hablando de un proveedor de internet, ¿sí? Hasta ahora no veníamos hablando de proveedores de internet, veníamos hablando de dos nodos internos, ¿ok? Y necesitamos incrementar la capacidad de acceso a internet de este nodo, agregando otro proveedor de 200 megabits, ¿sí? Entonces, fíjense qué diferencia. En los dos casos originales, en los dos casos iniciales, acá los dos primeros párrafos, estamos hablando de dos nodos internos, o sea que la conexión es entre dos nodos que nosotros administramos. En el tercer caso, tenemos un nodo e internet, ¿sí? No hay un MikroTik del otro lado. Entonces vamos a ver cómo se resuelve la necesidad de sumar capacidades en estos tres casos. Entonces, primer caso, tenemos dos enlaces de la misma capacidad y ambos extremos son internos, dos particularidades. En ese caso vamos a usar bonding. Segundo caso, Equal Cost Multiple Path, SMP. Tenemos enlaces de capacidades variadas, donde ambos extremos también son internos. O sea que la particularidad común del bonding, del primer escenario y del segundo, es que los dos nodos son internos, y la diferencia entre esos dos casos es que en el primer caso vamos a sumar dos enlaces de la misma capacidad y en el segundo caso vamos a sumar dos enlaces de distintas capacidades. Y tercer y último caso, vamos a usar PCC, es cuando tenemos enlaces de capacidades variadas, donde un extremo es interno y el otro extremo es internet, ¿sí? También el otro extremo puede ser interno, pero el PCC es valioso cuando uno de los extremos es internet, ¿sí? O sea que no tenemos otro MikroTik del otro lado esperándonos, ¿sí? Sino que tenemos al mundo esperándonos del otro lado. Entonces, vamos a analizar el bonding. El escenario 1, dos nodos internos, dos enlaces de la misma capacidad. Recuerden, dos nodos internos, dos enlaces de la misma capacidad. Entonces, se tiene un enlace inalámbrico que brinda 800 megabits y se necesita incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace de la misma capacidad. El enlace que se agrega tiene una capacidad similar al primer enlace que existía originalmente. Los nodos en ambos extremos del vínculo son bridges MikroTik controlados por nosotros. El nuevo vínculo tendrá la forma de una interfaz virtual
que operará como un puerto Ethernet con el doble de capacidad que cualquiera de los dos enlaces originales. A bajo nivel, la técnica de balanceo envía frames Ethernet alternadamente por los múltiples enlaces. El hecho de que envíes frames Ethernet por los dos enlaces quiere decir que el balanceo va a ser bastante parejo, ¿sí? Porque el grano más fino de tráfico, que son los frames Ethernet, es el que se distribuye entre los dos enlaces. Recuerden que estoy atento a el WhatsApp, así que si llegan a escuchar mal o necesitan que repita o quieren hacer alguna consulta, la hacen en el grupo, ¿sí? Vuelvo a poner acá. Está bien, muchas gracias. Sí, 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 compartan los nombres por privado, ¿sí? No en el grupo, pero igual los que lo compartieron en el grupo está todo bien. Gracias igualmente el colega que advierte. O sea, gracias Luis. Seguimos entonces. Decíamos dos enlaces, la misma capacidad, dos nodos internos. Y acá tenemos, voy a sacar mi imagen, así ven mejor la filmina. Ahí está. Entonces, tenemos dos vínculos internos, dos nodos internos. Fíjense, esto es muy importante. Fíjense las computadoras de abajo. Sí, la presentación la compartí recién. Por favor, que alguno de los compañeros reenvíe la presentación al propio grupo. ¿Sí? La acabo de compartir la presentación. A ver si les llegó. Sí, acá está. Ahí les reenvío la presentación al propio grupo. Excelente, gracias José. Ya lo habías hecho vos, muy bien. Entonces, bonding, vínculos de la misma capacidad, vínculos encapados. Lo que quería decirles es esto, fíjense las dos computadoras. ¿Ven que las dos computadoras están en el mismo segmento de IPs? ¿Sí? O sea que las dos computadoras están en el mismo entorno de broadcast, están en el mismo switch, están en el mismo bridge. Esta es la particularidad de funcionamiento del bonding. Excelente. Ahí ya tenemos la primera pregunta. Espero que me hayas mandado tu nombre por privado. Me preguntan, ¿los enlaces inalámbricos tienen que ser MikroTik o pueden ser de otra marca? Obviamente tienen que ser MikroTik. No, mentira, mentira. Pueden ser de otra marca, ¿sí? Lo importante es que exista comunicación entre los respectivos puertos Ethernet de cada extremo. De hecho, vamos a ver después que, a ver, ahí. Fíjense en este caso, hay un tipo de bonding que es activo backup, o sea que no suma, sino que brinda failover. ¿Cuál es la particularidad del bonding? El bonding brinda un incremento de ancho de banda proporcional al enlace más lento. O sea, si yo tengo un enlace de 300 megabits, 300, y otro de 400, y lo sumo por bonding, voy a lograr 600 megabits. ¿Sí? Porque la capacidad que se logra es el doble del más lento. ¿Sí? Vamos de nuevo, a ver. Tengo un enlace de 300 y otro de 400. ¿Mm? Pero cuando tenga el bonding, voy a tener dos enlaces de 300. O sea que la suma hipotética, que me daba 700, ¿sí? No va a ser la real. La real resultante va a ser 600. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a lograr sumando un enlace de 300 y un enlace de 400 por bonding. ¿Se entendió? Otro ejemplo, tengo un enlace de 400, ¿sí? Tengo 400 más 800. ¿Cuánto voy a lograr? Real
800. O sea que si yo sumo un enlace de 400 más uno de 800, es lo mismo que poner el segundo enlace. Correcto, así es. Porque lo máximo que voy a lograr es duplicar la capacidad del enlace más lento, que es de 400 megabits. Por supuesto que si sumara así, 400 más 900, ahí está tajante que no me conviene hacer bonding, porque el resultante va a ser de nuevo 800. ¿Sí? Porque duplico la capacidad del más lento. Entonces acá sí me convendría hacer un activo backup. Y entonces ahí sí lograría un real de 900. A menos que se caiga, y entonces voy a lograr un real de 400, porque actuaría el backup. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pregunta de ejercicio. Tengo un enlace de 250 megabits y otro de 350 megabits. Si lo sumo en bonding, ¿cuánto me va a dar? Hago un bonding de estos dos enlaces. ¿Cuánto me da? Muy bien, 500 megabits. Así es, excelente. Bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene bonding? O la particularidad en realidad, que es capa 2, ¿sí? Que permite unir dos extremos por broadcast. Entonces eso nos permite generar algunas particularidades. Primero, entonces, ambas interfaces deben ser de tipo bridgeables, lo que incluyen puertos Ethernet, SFP o túneles COIP. Los anchos de banda que pueden transportar los enlaces deben ser similares. Si los enlaces tienen distintas capacidades, la capacidad resultante será la suma múltiplo de la capacidad del enlace más lento. Ejemplo, si se tiene un enlace que brinda 600 megabits y se suma en bonding con uno de 100, la suma resultante será 200. Ahora, dado que el bonding es un enlace en capa 2, podemos marcar VLANs sobre el bonding. ¿Sí? De hecho, es la única técnica de balanceo que nos permite transportar VLANs. Las demás técnicas de balanceo son técnicas ruteadas, entonces no nos permiten transportar VLANs a través de este enlace de alta capacidad. ¿Sí? Cuando nosotros creamos un enlace bonding, le podemos generar una VLAN sencillamente dando de alta la VLAN y asociando como interfaz esta nueva abstracción que es el bonding, ¿sí? Como mostramos acá. Acá estamos viendo que WAN Kata BGP es una interfaz bonding. Yo les cuento que es una interfaz compuesta por dos puertos Ethernet de 1 gigabit, porque necesitábamos superar la capacidad de 1 gigabit. Y sobre esa interfaz virtual se crea la VLAN, ¿sí? La VLAN 101. ¿Estamos? Ok, seguimos entonces, resuelto bonding, balanceos equitativos. Siguiente técnica de balanceo, SMP, vínculo en capa 3, ¿sí? En layer 3. Se tiene un enlace inalámbrico que brinda 400 megabits y se desea incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace de 800 megabits. Los nuevos enlaces que se adicionan pueden poseer una capacidad distinta que el original. Ambos extremos del vínculo son segmentos ruteados de MikroTiks controlados por nosotros. De nuevo, son nodos internos. El nuevo vínculo no se presenta como una interfaz virtual, sino como una ruta más virtuosa. O sea, no es una interfaz. Acá ven que aparecía una interfaz que es la WAN Kata BGP. Cuando nosotros hacemos un balanceo SMP, no aparece una nueva interfaz. La lógica de suma de enlaces se refleja en la tabla de ruteo. Entonces, acá tenemos el planteo
físico de un enlace, de un balanceo SMP. De nuevo, tenemos dos enlaces entre dos nodos internos, pero fíjense la LAN de estos dos enlaces. Estamos hablando de dos nodos donde tenemos routers de servicio que gobiernan segmentos ruteados. El segmento del router de servicio de la izquierda es el 10.1.0.0/24 y el segmento del router de la derecha es el 10.2.0.0/24. Son redes distintas. Entonces, ambos routers van a tener que tener rutas que permitan comunicarse con los segmentos del compañero. Esas rutas pueden establecerse a través de un protocolo de ruteo dinámico, como es el OSPF, o a través de una configuración manual, ¿sí? Con rutas estáticas. De hecho, el OSPF, cuando se conectan dos routers que gobiernan segmentos distintos y se conectan a través de dos enlaces independientes, el OSPF crea de forma automática rutas SMP, rutas balanceadas. La desventaja que tiene el balanceo con OSPF es que forzosamente ese balanceo va a ser en partes iguales. O sea que se va a enviar la mitad de las conexiones por un enlace y la mitad por el otro. Si nosotros tuviéramos un enlace de distintas capacidades, entonces necesitaríamos desbalancear esa distribución y enviar, por ejemplo, 2/3 a un enlace y 1/3 al otro. Entonces, el SMP manual tiene esa libertad. Entonces, características del SMP. El criterio de distribución de tráfico toma como parámetros los pares de IP origen y destino de los paquetes. Así que si un usuario se conecta a un mismo destino múltiples veces, todas esas conexiones se transportarán por el mismo enlace. O sea que si vos te conectás a un destino, vas a salir siempre por el mismo enlace. No vas a estar disfrutando del balanceo como ocurriría con un bonding. A pesar de ser una solución ruteada por operar en capa 3, no requiere marcas de ruteo, no requiere que interactuemos con el firewall, como es el PCC, que vamos a ver ahora en un ratito. Por lo que es un método más eficiente que el PCC, consume menos CPU. Por particularidades internas que producen la distribución de flujos cada 10 minutos, este protocolo está contraindicado en rutas de borde haciendo mascare. O sea que si este router está conectado a Internet, no se utiliza el balanceo SMP. ¿Sí? Vamos a ver que cuando la conexión es a Internet se utiliza el PCC. Y el SMP es la única forma técnica de balanceo nativa, sin marcas de ruteo para enlaces internos, que permite sumas asimétricas. Entonces vamos a ver. Bueno, después de terminar la presentación de los tres protocolos, vamos a ver configuraciones operando. Separé la conexión del audio. Claro, los demás compañeros escuchan. Gracias, Diego, por intervenir. Así que estimo que... Buenísimo. Chequeen sus audios porque el audio está saliendo. Segundo método, entonces, SMP. Recuerden, capa 3. Y tercer y último método de balanceo. PCC. El PCC es un balanceo interno. No. El PCC se puede usar como balanceo interno. Entonces, en ese caso, tenemos dos nodos comunicados mediante un enlace inalámbrico, uno de 400 megabits y otro de 800 megabits, y los podemos balancear por PCC. Pero el PCC se suele usar, porque si es interno podemos usar SMP, que no usa firewall y es bien eficiente. Ahora, si el balanceo es hacia Internet, ahí sí morimos en PCC. ¿Sí? PCC es el método de balanceo recomendado para balancear proveedores de Internet. Entonces, tengo un proveedor de Internet que nos brinda 200 megabits y se desea adicionar otro proveedor que brinda 300 megabits. Los dos vínculos reciben el flujo de conexiones connection tracking que atraviesan el firewall. Estas conexiones pueden ser transportadas para atravesar otro router, como analogía de un SMP, o pueden destinarse íntegramente hacia Internet, balanceo de ISPs. Entonces, en caso de ir hacia Internet, vamos a estar hablando de balanceo PCC.
PCC. En caso de ser internos, podríamos operar con SMP, ¿sí? Sería como una alternativa, ¿sí? A pesar de eso, recuerden, el PCC se suele utilizar para balanceos hacia Internet, más que nada, ¿sí? Entonces, tenemos el balanceo interno, ¿sí? Que sería análogo al SMP. Y tenemos el balanceo de ISPs. Para esto se suele usar el PCC, ¿sí? El PCC típicamente se utiliza en estos escenarios, cuando queremos brindar acceso a Internet. ¿Estamos? El criterio de distribución del tráfico puede tomar distintos parámetros en el PCC, en el balanceo hacia Internet. Puede ser both addresses and ports, o both ports. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un balanceo PCC, estamos hablando de balancear el conjunto de conexiones que generan los usuarios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un conjunto de usuarios, que son nuestros clientes de Internet, que van a iniciar conexiones a Facebook, a Instagram, a el banco, ¿sí? Y esas conexiones son las que nosotros vamos a balancear entre los distintos proveedores. Es importante detenerse acá en el concepto de conexiones, porque si yo tengo un usuario que establece una conexión porque abrió el WhatsApp y otro usuario que establece una conexión porque está viendo una película en Netflix, la conexión de la película de Netflix va a consumir mucho más ancho de banda que la conexión del WhatsApp. Y una conexión va a salir por un proveedor y otra conexión va a salir por otro proveedor. Entonces nosotros vamos a decir, ¿va a balancear en partes iguales el ancho de banda disponible? No, porque la conexión a Netflix va a consumir mucho más ancho de banda que la conexión a WhatsApp. Bueno, esa es una particularidad del PCC. El PCC no te permite garantizar un balanceo parejo de los anchos de banda, porque lo que balancea son conexiones. Distinto es al bonding, ¿sí? El bonding balanceaba paquetes. Entonces envía un frame por un enlace, un frame por el otro, un frame por un enlace y un frame por el otro. Pero el problema del balanceo por frames es que necesito tener un MikroTik de los dos lados. Y acá yo tengo internet de uno de los dos lados. ¿Ok? Están llegando algunas preguntas. En cuestiones de PCC en balanceo, cliente que entra al banco, es necesario seleccionar un ISP porque luego el banco te vota. El tema es así. En ese criterio de balanceo, que es lo que estábamos viendo acá, si vos utilizás como criterio both addresses, cuando un usuario se conecta a una IP, que es el banco, siempre va a salir por el mismo proveedor, porque la IP origen y la IP destino no varían. Entonces, el balanceo no va a presentar una acción anómala que pueda ofender al banco o que pueda afectar la operación de su usuario. Ese usuario va a navegar sin problemas. ¿Cuál es el problema de esta configuración de balancear con criterio both addresses? Que si ese usuario, por ejemplo, quiere hacer una speed test, ejecuta speed test, desde su computadora se conecta al servidor de speed test. Y como la IP origen es una y la IP destino es una, va a salir por uno de los dos proveedores. Porque esto es un balanceo por conexiones. Entonces, cuando el usuario, a ver, ese usuario, supongamos que vos tenés dos proveedores de 100 megabits cada uno, hace el speed test y testea, sale por un solo proveedor, entonces el ancho de banda que va a haber va a ser 100 megabits. Cuando vos utilizás both addresses and ports, lo que hace el PCC es distribuir las conexiones entre IPs y puertos. Entonces, si vos, mediante speed test, te conectás a muchos destinos, o a un mismo destino en distintos puertos, entonces vas a estar siendo balanceado entre tus dos proveedores. Resulta que el speed test, cuando vos lo ejecutás, no establece una sola conexión, establece muchas conexiones. Entonces, al ejecutar el speed test, vos vas a enviar un conjunto de conexiones por un proveedor y otro conjunto de conexiones por el otro,
y cuando verifiques el resultado de ese speed test, te va a dar 200 megabits, porque vas a haber enviado un conjunto de conexiones por un proveedor y otro conjunto de conexiones por otro. Entonces el efecto es de suma de los proveedores, ¿sí? El efecto práctico es como si vos estuvieras sumando a los proveedores, y todos sabemos que eso es una mentira, los proveedores no se suman, ¿sí? Si vos descargas un CD de un ISO de Linux, vas a bajar por una sola conexión, y eso va a salir por uno solo de los proveedores, o sea, va a volver por uno solo de los proveedores. Pero bueno, sabemos que si queremos maximizar nuestro aprovechamiento de los dos proveedores, el Both Addresses and Ports es mucho más fino, pero nos puede producir fallas, como vos bien decís, en los bancos. Si un banco detecta que la conexión de un usuario le llega por dos IPs distintas, o que distintas conexiones en la construcción de la página salen por distintas IPs, el banco se va a ofender y la conexión no va a funcionar. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cuál es la conexión recomendable? Si both addresses o both addresses and ports. Mi recomendación es both addresses. ¿Sí? El balanceo por both addresses es un balanceo más rústico, menos eficiente me refiero del aprovechamiento de los proveedores, ¿sí? Menos equitativo, pero te va a sonar menos el teléfono y los clientes se te van a quejar menos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, balanceo PCC y VPNs. Claro, si nosotros hacemos una gestión de tráfico balanceado, quiere decir que el tráfico va a salir un poquito por un proveedor y otro poquito por otro. Pero normalmente las lógicas de balanceo, vamos a ver acá, tenía preparadas unas configuraciones. Fíjense que las lógicas de balanceo tradicionalmente utilizan como criterio base o inicial el bridge por el cual entra el tráfico, o la interfaz por la cual entra el tráfico. La interfaz por la cual entran las peticiones, perdón, aclaremos, ¿sí? La interfaz por la cual entran las peticiones. O sea, la interfaz a la cual están conectados tus usuarios. Este es típicamente el primer parámetro del criterio de la definición de un balanceo. Y después viene la implementación del PCC, ¿sí? Destination Addresses and Ports o Destination o Both Addresses. Acá es donde vemos los criterios, ¿sí? Donde les decía los criterios de distribución. Ahí se ve. Entonces, fíjense que lo tradicional de un balanceo es balancear el tráfico de los usuarios, las peticiones de los usuarios, lo que entra por la LAN. Cuando vos tenés un router de borde que es un servidor de VPNs, ese tráfico entra y sale del propio router. Entonces, típicamente, el tráfico de las VPNs no va a caer en el balanceo. Cuando yo tengo un router que tiene los múltiples proveedores conectados y está brindando balanceo, en ese caso, entonces ese tráfico no va a ser balanceado. Entonces, acá leemos esta sección. Dado que los protocolos VPN operan en capa 3, o sea, ruteando, en servidores VPN dichos servicios se publican en las direcciones IP del router balanceador. Es decir, que protocolos VPN como el PPTP, L2TP, SSTP no se asocian a una interfaz, como es el PPPoE o el DHCP Server, que son protocolos difundidos en capa 2. Así, un router haciendo balanceo mantiene de forma natural la publicación de sus servidores VPN en todas las IPs públicas que posea. ¿Sí? Los servidores VPN siguen funcionando. Para routers que inician conexiones VPN clientes, se puede forzar la salida de la conexión VPN mediante una ruta estática al destino de la VPN. O sea, ahora tenemos el otro caso, ¿sí? Yo tengo un router que está haciendo balanceo, pero es el cliente de una VPN. O sea, que se va a conectar a un servidor VPN. En ese caso, si yo tengo dos proveedores conectados a este router, voy a poder iniciar mi conexión VPN a través de un proveedor o a través de otro proveedor. ¿Ese tráfico se va a balancear? Recordemos, el tráfico que nosotros dictaminamos para balancear es el cuyas peticiones entran por la LAN, o sea que es tráfico de los usuarios, no es tráfico que nace en el router. La conexión VPN en este caso
nace en el router, porque el router es el cliente de la VPN, ¿sí? Entonces ese tráfico no va a ser balanceado y va a salir por el proveedor que nosotros definamos mediante una ruta estática. Nosotros podemos declarar que la IP destino del servidor de la conexión VPN salga por uno u otro proveedor y de esa forma, con una ruta estática, y de esa forma nos independizamos del balanceo. Si los que están conectándose a una VPN son los usuarios de nuestra red, recuerden que el PCC balancea conexiones. Entonces, cuando el usuario se conecta a una VPN, va a salir indefectiblemente por uno de los dos proveedores y no va a tener ningún problema. Entonces, el PCC es el método de balancear servicios de Internet totalmente compatible con operaciones VPN. Quedo atento a cualquier consulta. Seguimos. Entonces, ¿cómo se presentan los distintos protocolos de balanceo? Primero tenemos el bonding. El bonding se presenta acá, como vemos, con el concepto de slaves o esclavos. Entonces acá estamos especificando bonding que tiene dos esclavos, el SFP4 y el SFP7. Y el balanceo es RR, que eso quiere decir round robin. Cuando utilizamos el método de balanceo round robin, quiere decir que estamos sumando en partes iguales. Vamos a ver acá cómo aparece el bonding acá. Balanceo round robin. Esta es una de las opciones. También puede ser activo backup, lo que les expliqué antes. En ese caso el activo va a ser el SFP1 y el backup va a ser el SFP2. Y podemos poner un tercer backup si quisiéramos. Esto está bueno cuando vas a balancear una fibra con un enlace inalámbrico, ¿sí? No tiene sentido sumar sus capacidades porque la fibra es mucho más rápida que el enlace inalámbrico y si haces un bonding de una fibra con un enlace inalámbrico, vas a multiplicar la capacidad del enlace inalámbrico. Entonces la fibra es un despropósito. Bueno, a ver, si tu enlace inalámbrico es de 900 megabits y tu fibra es de 1 giga, balancearlos no está tan mal. El tema es si el enlace tuviera menos capacidad. Y también tenemos el 802.3 AD. Este es el modo del protocolo de balanceo que vamos a utilizar cuando queramos hacer link aggregation o balanceos, bonding, con otra marca. Cuando vos querés hacer un bonding con Hewlett Packard o con Cisco o con Juniper o con Huawei, cualquiera de esos routers hogareños, entonces vas a tener que usar el 802.3 AB. Así es como se genera el concepto de bonding. Típicamente en el mundillo de redes se le llama link aggregation, ¿sí? Que eso quiere decir suma de vínculos. El 802.3 AB es el que permite compatibilizar a MikroTik con otras marcas. Vamos a ver cómo se presenta entonces el SMP, Equal Cost Multiple Path. ¿Sí? El SMP, a ver si la lupa funciona. No. La lupa es una función de Windows para ampliar la imagen, pero veo que el webinar no la soporta. Ok, no se preocupen, seguimos ahí. Ven acá, ya se voy a quitar mi imagen. Así me veo más grande. Ven la presentación más grande. Ven ahí que tenemos, fíjense, tengo una sola ruta, la 10.227.00/16, y esa ruta tiene múltiples gateways. 10.227.5.2.13, 10.227.5.2.13. Ah, mirá, el 2.13 está mencionado 2 veces. 10.227.5.2.11, 5.2.11 y 10.227.5.2.14, 5.2.14, 5.2.14. Evidentemente el enlace el tercer enlace, el de la IP 5.2.14, tiene más capacidad que los otros dos. Pero muy poquito, por eso se hizo el balanceo de esta forma. Esta es una ruta SMP. Acá es donde vemos que se produce una distribución de las conexiones con criterio IP origen e IP destino, donde se envía 2, 4, 6, 7. 2 séptimos por un enlace, 2 séptimos por el otro, y 3 séptimos por
el tercer enlace. Es un SMP de 3 enlaces. Ven que esto no genera ninguna interfaz virtual, es una ruta. ¿Estamos? Y por último, el PCC, balanceo de ISPs. Bueno, esta es una configuración de un balanceo de 20 ADSLs. Es muy importante cuando desarrollan configuraciones balanceadas. El balanceo de PCC se ve en el avanzado de ruteo, en el entrenamiento oficial MTCR. Es muy importante cuando hacemos un PCC presentar la ventana del Winbox mostrando todos los parámetros importantes para no olvidarte o no confundirte o no cometer errores. Entonces, cuando hacen un planteo PCC, es importante que esto, ¿no? De elegir las columnas que tienen importancia en esta configuración para no confundirte o no errarle nada. Entonces acá estoy viendo que me falta un parámetro que es el pass-through. Acá está, pass-through. Ahí tenemos, ¿sí? Primero yes, segundo no, tercero yes, cuarto no. Y el PCC, ahí quedó. Siempre que hagan una configuración PCC, tienen que tomarse el tiempo de organizar las columnas de la vista para no cometer errores. Entonces así es como se nos presenta el PCC, el balanceo por conexiones. Recuerden, uno de los criterios tradicionales es la interfaz de entrada, son las peticiones de los usuarios. Si balanceo entre dos, una especificación del PCC va a decir 2.0 y la otra va a decir 2.1. ¿Sí? Y la otra 2.1. Una 2.0 y la otra 2.1. Si balanceara entre 3, tendría 3.0, 3.1, 3.2. ¿Sí? Si balanceara entre 4, tendría 4.0, 4.1, 4.2 y 4.3. Se marcan las conexiones y luego con las conexiones se definen las marcas de ruteo. Este es el típico marcado diferido para mejorar la eficiencia de procesamiento en el router. Bueno, por favor contéstenle al compañero que el webinar está corriendo en este momento. Seguimos. Acá, bueno, una vez que se hacen las marcas de ruteo, una vez que se hace la marca de ruteo, hay que definir las rutas que utilicen esa marca de ruteo. Cuando nosotros definimos una marca de ruteo, esa marca no entra en funcionamiento hasta que no la llamemos en una ruta. Entonces en el router tenemos que ir al menú IP, submenú routes, y ahí en la tabla de ruteo vamos a mencionar las rutas que llamen a esa marca de ruteo. ¿Ok? ¿Estamos? Así es como hacemos que esta ruta intercepte el tráfico que tiene esta marca. Y de esa forma, múltiples rutas pueden gestionar múltiples flujos. Por favor, fíjense, José, fíjate si podés contestarle a Juan por privado para que tenga su información. Fíjense que en esta configuración, esta es una configuración un poquito más avanzada, esto también se ve en el avanzado de ruteo, en el MTCR, tenemos además resolución recursiva. O sea que el default gateway no es una IP directamente conectada, sino que es una IP que está lejana en el router. Esta es la forma en la cual se puede verificar que esa salida de internet verdaderamente está funcionando, verdaderamente tiene internet.
si cuando hacemos una configuración, la especificación del default gateway apunta a la IP directamente conectada, puede ocurrir que esa IP, ese proveedor, en este momento, a pesar de que nos contesta, él no tenga internet. Entonces vamos a estar enviándole tráfico a alguien que no nos va a comunicar a internet. La resolución recursiva nos permite tener certeza de que ese proveedor tiene internet. Esta es una forma de hacer balanceo con PCC y además con resolución recursiva. Conclusión. El PCC no puede sumar servicios de internet. Claro, es una expresión errónea muchas veces la de que el PCC te suma los servicios de internet. Lo que hace es distribuir las conexiones entre los distintos servicios, ¿sí? Que después el efecto, si haces un criterio both addresses and ports, cuando haces el speed test, parece como si estuvieran sumados los servicios de internet, puede ser, pero recuerden que no se suman los servicios de internet, lo que se hace es distribuir las conexiones. Siguiente, el bonding no permite balancear proveedores de internet. Claro, el bonding, a pesar de que es una suma pareja, recuerden que necesitamos MikroTik de las dos puntas. Bonding requiere MikroTik de las dos puntas, así que nos sirve para balancear servicios de internet. El SMP no se puede verificar con speedtest.net. Yo siempre rememoro la anécdota de una red, un colega, Javier, donde implementé el SMP y él lo primero que hizo fue chequearlo con speedtest. Ahora, el SMP utiliza como criterio de balanceo la IP origen y la IP destino. Sería como un PCC donde el criterio de balanceo es IP origen e IP destino. Entonces, cuando vos vas a speedtest, tu IP es una y la IP de speedtest es otra. Entonces, salís por un solo enlace. Entonces, cuando él hacía el speedtest.net, le decía, che, Jorge, son dos enlaces de 50 megas y el speedtest me da 50 megas, no me los está sumando. Yo decía, no, Javi, lo que pasa es que esto balancea a todos los usuarios. Entonces, algunos usuarios van a salir por un enlace y otros usuarios van a salir por otro. O sea que finalmente estás usando los dos enlaces, estás repartiendo tu universo de usuarios entre los dos enlaces y estás generando un balanceo. Y entonces me dijo, pero no me gusta, sácalo. Entonces, todo lo que habíamos hecho para armar los dos enlaces, hubo que tirarlo a la basura. Eran dos nodos ruteados, por eso no se podía usar bonding. Cuarta nota. Los servicios de internet económicos suelen limitar gravemente la subida. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando haces balanceos con PCC, ponele, tenés 4 ADSLs, ¿sí? Entonces lo sumás por PCC. Estoy viendo la consulta. Ahora atiendo la consulta. Si ustedes tienen las consultas, yo después las veo. Y si me olvido, háganmelas acordar. Cuando yo balanceo, supongamos, balanceo 4 ADSLs, ¿sí? Tengo 4 proveedores de internet. De 10 megas cada uno. Me da 40 megas. Hago el balanceo, hago mi PCC, le hago caso a Filipo y hago botón derecho, show columns y ordeno toda mi vista de columnas como corresponde. Veo que no tengo ningún error, está todo bien configurado. Hago mis 4 rutas. En esas 4 rutas menciono la marca de ruteo. Hago todos los deberes. Y si sumo el tráfico, mis usuarios, la sumatoria de mis usuarios no logran consumir más de 10 megas, 15, a veces 12, a veces 14, a veces 18, 20, ponele como máximo. Y yo hice todos los deberes, hice todo bien. ¿Y por qué no logro consumir más de 20 megas si son 4 ADSLs de 10 megabits cada ADSL? Porque en esos casos, lo que típicamente te va a restringir no es la velocidad de descarga, sino la velocidad de subida. Cuando los proveedores ADSL te venden servicios de 10 megas es el download, pero capaz que la subida es 1 mega o 500K. Y eso es lo que te restringe el balanceo. O sea, lo que empieza a saturar es la velocidad de subida de tus usuarios, de tus clientes, no el download.
Y si el usuario no puede enviar su petición, no va a poder recibir la respuesta, porque nunca llegó una petición que incite el nacimiento de la respuesta. Entonces los usuarios no logran consumir tus 40 megas, a pesar de que vos hiciste todo bien, porque estás restringiendo, tus proveedores te están restringiendo la subida. Por eso es que el balanceo no se debe tomar a la ligera, no se debe tomar a la ligera el concepto de comprar servicios baratos para dar internet. Y esa es la razón por la cual los servicios caros son caros, ¿sí? Porque tienen buenas velocidades de subida. Siempre tenemos que tratar de contratar, si vamos a revender internet, servicios lo más simétricos posible. Y por último, ninguna técnica es difícil de configurar, pero requiere más análisis de detectar fallas. Bueno, fíjense acá, claro, yo tengo dos proveedores de internet con resolución recursiva, y uno de los gateways es la 4221 y otro es la 4222. ¿Por qué hago eso? Porque cuando el internet empieza a funcionar mal y mis usuarios se quejan, yo lo que hago es hacerle un ping a la 4221, y yo sé que ese ping va a salir por el proveedor 1, que acá se llama, por el proveedor 2, que se llama FiberCore, y el otro ping a la 4222 va a salir por el proveedor 1. ¿Sí? Entonces yo me aseguro de que esos destinos sean verificados específicamente por esos proveedores, y de esa forma puedo chequear cuál es el estado de salud de mi red. Es muy difícil hacer detección de fallas en redes balanceadas, y este es uno de los procedimientos. Hay alguien martillando por acá. ¿Ok? Vamos a ver entonces la consulta. Hice una consulta, poniendo un ejemplo. Tengo 3 servicios de internet y 2 de ellos los debo sacar por un puerto a una VLAN y el otro a otra VLAN. ¿El balanceo que debo hacer es PCC? A ver, si son servicios de internet, la lógica es en capa 3, es una lógica IP. Entonces vas a tener 3 rutas, 3 rutas, 3 default gateways, ¿sí? Uno va a tener una marca de ruteo, otro va a tener otra marca de ruteo y otro va a tener otra marca de ruteo. Y esas marcas de ruteo van a nacer a partir de tus reglas de Mangle con PCC. Así que, ¿por qué interfaz salgan? Es irrelevante para el balanceo. El balanceo no le importa por qué interfaces salen. Lo que le importa es por qué IPs salen, ¿sí? Porque son balanceos de servicios de internet, entonces ahí vas a usar PCC. Si fueran balanceos internos, entonces ahí sí podrías unir interfaces bridgeables como hacer VLANs y hacer bonding internos, ¿sí? ¿Estamos? Sigo atento a las consultas si me hacen más consultas, ¿eh? Bueno, entonces, adicional a esto, una vez que nosotros tenemos lógicas de balanceo, las siguientes preocupaciones son cómo detectar caídas. Para eso, las rutas tienen parámetros como es el check gateway. O existen herramientas en MikroTik como son los netwatch, que permiten verificar algo y actuar en consecuencia. ¿Cómo evaluar la carga? ¿Sí? Yo puedo tener que un balanceo y que uno de los dos enlaces esté más saturado que el otro. Para eso, lo que tengo que hacer es descargas desde el propio router. En el router tenemos una función que se llama tools fetch. Con fetch yo puedo ejecutar descargas desde el propio router, desde adentro del router. Y de esa forma puedo generar estrés para ver cuál es la capacidad de mis enlaces. ¿Cómo evaluar inestabilidades? Recuerden que cuando los enlaces se saturan, la inestabilidad es muy traicionera. Entonces, ahí tengo que tener una forma de poder testear mis distintos enlaces y ver si tienen pérdida de paquetes, como les mostré recién con esas rutas estáticas. ¿Cómo forzar a un usuario por un proveedor? Bueno, cuando yo quiero que un usuario salga indefectiblemente por un servicio, en IP Firewall Mangle, voy a crear una regla que diga que todo lo que proviene de mi usuario, el 192.168.0.7, tenga una regla de ruteo específica, una marca de ruteo específica. Entonces, de esta forma, yo puedo controlar que ese usuario forzosamente salga por el proveedor 2, ¿sí? Y le quito el pass-through. Si esta regla yo la pongo arriba de todo, la arrastro y la pongo arriba
arriba de todo, entonces ese usuario indefectiblemente va a salir por este proveedor. Este tipo de controles son muy importantes porque muchas veces ocurren necesidades específicas de algunos usuarios y tenemos que, a pesar de generar virtudes globales, tener control para casos de excepción. Otra pregunta. ¿Qué tan recomendable sería balancear por PCC un enlace simétrico con uno asimétrico? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Muy poco recomendable. Muy poco recomendable. Yo te diría que si vos tenés un enlace simétrico y un enlace asimétrico, a ver, hacemos un ejemplo. Tengo un enlace que me da 10 de subida y 100 de bajada. Y otro enlace que me da 50 más 50. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si balanceo estos dos enlaces? Uno de 10, 100, subida, bajada, y otro de 50, 50. Cada vez que este enlace reciba muchas peticiones se va a saturar, y esto va a andar mal. Yo te diría que hagas esto en este caso. Siempre toma como criterio de balanceo tu velocidad menor, o sea, en este caso la velocidad de subida. En este caso yo diría que supongas que tenés esto. Suponete que tenés eso. Balancea eso. 10-10 y 50-50. Pero Jorge, esto no es 10-10, es 10-100. Sí, pero tu mínimo de subida es 10. Entonces, balancealo así. Vas a hacer un PCC en 6 porciones. O sea, 7-0, 7-0, 7-1, 7-2, hasta el 7-6. O sea, vas a balancearlo en 6 porciones. No, pero lo balanceé en 7, qué tonto. 6-0, 6-1, 6-2, hasta el 6-5. Ahí está, 6 porciones. Y le vas a enviar 5 porciones a tu enlace de 50 megabits y una porción a tu enlace de 10 megabits. Y si después vos sabés que hay algún usuario que no usa mucha subida, lo rutea forzosamente por tu enlace de 10 megabits. Pero tu balanceo lo pensás suponiendo que ese enlace tiene 10/10. Esa es mi respuesta. Seguimos. Definitivamente una red WISP con balanceo PCC no se le puede implementar VLANs. A ver. Y vos tenés una red WISP hacia Internet, vas a balancear con PCC. Internamente en la red podés tener VLANs. Eso no hay problema. Pero no entre los dos extremos del balanceo. Entonces, tus proveedores de Internet los vas a balancear con PCC. Y ahí, del lado WAN, no vas a implementar VLANs. En la LAN, en la conexión con tus usuarios, podrías implementar VLANs. Es una realidad que a mí no me gustan las VLANs, y de hecho yo no las uso en las redes ISP. ¿Sí? Las uso en escenarios de infraestructura, no en redes ISP. Entonces, en la LAN podés usar VLANs, pero no mezcles VLANs con PCC. PCC es capa 3, PCC es ruteado. No es conceptualmente asociable a VLANs. ¿Sí? El único vínculo, el único enlace, la única tecnología de balanceo que admite VLANs es el bonding, porque es un vínculo en capa 2. Y los transportes en capa 2 pueden transportar VLANs. ¿Qué diferencia hay entre el balanceo PCC y el NTH? Vuelven a hacer esa pregunta. El PCC está creado para reemplazar el NTH. El NTH es un criterio que permite identificar secuencias.
Entonces, el primer paquete de un conjunto de paquetes o el segundo. Y con el NTH se solían generar marcas de conexiones. Dadas algunas dificultades que mostraba la operación NTH, MikroTik desarrolló el PCC. El PCC es un protocolo propietario del MikroTik, es una lógica propietaria. Y sirve para hacer estos balanceos, ¿sí? Entonces, digamos que el NTH se dejó de usar porque el comportamiento más sólido se obtiene con el desarrollo específico que hizo MikroTik, que se llama PCC. ¿Podrías repetir la configuración para salir por un proveedor? Me perdí un poco. ¿Cómo no, Albert? Albert en alguna oportunidad me regaló su nombre, así que lo tengo en la agenda. Bienvenido nuevamente, Albert. Decimos, vamos acá, borro esta regla, ¿sí? La que acabo de crear. Voy a IP Firewall Mangle, aprieto el más, y digo, todo lo que provenga del usuario 192.168.0.7, me gusta en general especificar la interfaz de entrada, que entre por la LAN. Le voy a definir una marca de ruteo, mark routing, que sea WAN-R2. Y le quito el pass-through, ¿sí? Si querés ser muy pulcro, lo recomendable es que primero hagas una marca de conexión, mark connection, y luego todo lo que provenga de las conexiones usuario 7, le hagas la marca de ruteo WAN-R2. Pero si por un ratito querés ser un poco más sucio, haces mark routing WAN-R2, listo. Ahí y arrastro esto arriba de todo. Y ahora creé esa ruta que dice ruteo forzado del usuario 7 por WAN2. Otro colega pregunta cuál es la herramienta para evaluar las cargas. New Terminal. Tools Fetch. Y ahí pones la URL. www.nosecuanto.com/miarchivo.iso. Si vos ejecutas esto y existiera esa URL y existiera ese archivo, te estarías descargando en el router ese archivo .iso. Esta es una forma de generar estrés, ¿sí? Y te descargas el archivo adentro del sistema de archivos del router. Y así podés hacer una verificación de la capacidad de un servicio. Pues, primero marca de conexión y después marca de paquete o marca de ruteo. Correcto. Lo recomendable es siempre primero hacer marca de conexiones y luego con esas conexiones hacer marcas de ruteo, marcas de paquete si haces control ancho de banda, etc. Eso se llama marcado diferido. De nada, pero acordate de pasarme por privado tu nombre, Orlando. Completo. ¿Estamos, chicos? Bueno, hemos llegado al fin. Epa, nos pasamos un poquito. ¿Dónde estábamos acá? Muchas gracias. Esperamos poder contar con la compañía de todos ustedes en el entrenamiento dentro de 2 semanas en Guadalajara. El esencial con el avanzado de seguridad. La semana que viene vamos a tener el webinar pre-entrenamiento, ¿sí? Que es el webinar que dictamos previamente para estar más preparados para el curso. Recuerden, los entrenamientos oficiales Optimix son extremadamente prácticos, ¿sí? Son de altísima densidad, son muy, muy intensos. Hay que estar muy atentos. Se hacen muchos laboratorios, pero los laboratorios los hacen ustedes, no los hago yo. Y hasta que todos los alumnos no terminan el laboratorio, el curso no sigue. ¿Ok? Nadie se puede quedar rezagado. Y si un compañero tiene problemas, yo le asigno otro compañero para que lo ayude. Así que hay que prestar mucha atención. Hay que hacer los deberes, hay que tener la máquina lista, hay que ir con el Winbox, hay que llevar tu par de cables de red, tu zapatilla para extensiones eléctricas, hay que tener los apuntes de preentrenamiento leídos, hay que haber hecho los exámenes de preentrenamiento, muchas cosas que se charlan en el webinar,
para que podamos compartir una experiencia única de aprendizaje, donde no solamente es escuchar a alguien hablar, sino que es vivir en carne propia la configuración de topologías de red de gran escala. Recuerden además que durante el entrenamiento se genera un grupo WhatsApp, que ese sí no se elimina nunca más, y construye la comunidad de Optimix Networks. Optimix, entre sus funciones, tiene un sistema de tickets que sirve para hacer un seguimiento de trabajo y que nos va a permitir compartir experiencias de trabajo con los colegas para ver qué colega estuvo desarrollando con Asterisk, qué colega estuvo haciendo servidores de archivos y poder potenciarnos con la interacción con nuestros compañeros. Esa es una piedra fundamental del desarrollo de cualquier profesional. En Optimix lo construimos en nuestros entrenamientos oficiales, así que espero verlos en los webinars la semana que viene y en los entrenamientos oficiales en Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de MikroTik México, impulsando el conocimiento en tecnologías MikroTik para México. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. El grupo WhatsApp va a seguir hasta el webinar de preentrenamiento, ¿ok? Muchas gracias.